Explorar se convierte siempre en una permanente sorpresa. Esta vez caminando sin rumbo fijo por Arad, me encontré a lo lejos con un edificio imponente, lleno de movimiento, en el que jóvenes entraban y salían. En esos primeros instantes desconocía lo que realmente era, y como soy bastante curioso y con los años he perdido gran parte de la timidez, decidí acercarme para descubrirlo. Si quieres acompañarme en este recorrido, otro de los que suelo llamar Nada es lo que parece, te invito a seguir conmigo. Sean todos bienvenidos. La primera impresión fue la de estar frente a un palacio. Con cautela abrí la puerta y la sensación fue la de entrar a un lugar sacado de una película. Al observarlo con calma, descubrí que aquel edificio suntuoso era en realidad un colegio de secundaria, llamado Moise Nicoara. Despejada la incógnita, la belleza del lugar me atrapó, y gracias a la amabilidad de una de las encargadas, que notó mi interés por el sitio, me permitió luego realizar con calma de este recorrido que verán a continuación. Este edificio bien podría ser escenario de una película al estilo Harry Potter. Fue construido entre 1869 y 1873 por arquitectos húngaros en plena época del Imperio Austrohúngaro. Su propósito original era claro, un espacio pensado para impresionar y educar, combinando majestuosidad arquitectónica con funcionalidad académica. Con más de 150 años de historia, el edificio pasó de ser un centro educativo que abarcaba etapas escolares a convertirse en un lugar exclusivo para la enseñanza secundaria. En 1919, tras la unión de Transilvania con Rumania, se transformó en el Instituto Moise Nicoara, siendo el primer liceo de lengua rumana para varones en Arad. Desde entonces, su importancia histórica y cultural se mantiene viva. Al recorrer sus espacios, lo primero que destaca es el estilo neorrenacentista que todavía conserva. En cada aula se aprecia cómo los diseños modernos conviven con detalles clásicos. Una de las joyas que se puede visitar es la biblioteca, situada en la planta superior, con techos altos, estantes en 2 niveles, un balcón con vista a un patio interior y una iluminación natural que hace del lugar un espacio soñado. Una biblioteca que cualquiera desearía tener. Y justo al salir de la biblioteca continué por los pasillos del piso superior, donde las sensaciones de amplitud y luminosidad, gracias a los grandes ventanales que dejan pasar la luz natural. Allí se ven molduras cuidadas, cornisas ornamentales y techos altos que invitan al silencio y la contemplación. En momentos uno podría olvidar que se trata de un colegio de secundaria. Desde ese mismo pasillo se aprecia un patio interno que recuerda a los claustros religiosos, espacios pensados para la reflexión. Este patio, además de ser un punto de encuentro, resalta la arquitectura majestuosa del colegio. Aquel error inicial de haber creído que esto era un palacio se hace comprensible, por lo que iría descubriendo después, perfectamente podría haberlo sido. Este recorrido me llevó a las aulas, que tal vez para muchos visitar un colegio de viaje no sea atractivo, pero para mí, que fui profesor durante más de 20 años, resultó conmovedor, ya que encontré salones que llevan los nombres de personajes ilustres, posiblemente antiguos alumnos o figuras influyentes en la historia local. Me los imagino estudiando aquí en tiempos pasados, cuando Rumania era un país casi desconocido para el mundo. Hoy ver estas aulas modernas, cómodas y bien equipadas
refleja el compromiso de esta ciudad con la educación. En medio de la seriedad de este espacio, me llamó la atención la decoración en algunos salones, con plantas, elementos tradicionales y trabajos manuales de los alumnos. Son detalles que transmiten pertenencia y orgullo. Este colegio, además, ha sido restaurado en los últimos años gracias a fondos europeos, lo que le devolvió su esplendor sin perder autenticidad, siendo además patrimonio de la ciudad de Arad desde 1955. Uno de los espacios más impactantes que se ve durante este recorrido fue el salón de eventos. Desde lejos se percibe como el salón más vistoso, con techos cuidadosamente pintados, un escenario elevado y asientos cómodos que hacen de este espacio digno de un palacio. Puede tener unas 200 personas, lo que lo convierte en el centro perfecto para conciertos, festivales escolares y conferencias. Este salón de actos me impresionó tanto que es comparable con salones reales donde se podrían hacer eventos al más alto nivel diplomático. En mis recorridos por colegios de distintos países, nunca había visto un auditorio de secundaria tan imponente. Por fortuna pude visitarlo en horas de la tarde, cuando la jornada escolar ya había terminado, lo que me permitió observarlo en detalle y sin interrupciones. De regreso en la planta baja me encontré con el punto donde las escaleras de mármol se abren a un sistema de columnas clásicas que guían hacia un pasillo lleno de casilleros, con salida a un patio. La perspectiva es de cine, ya que uno tiene la sensación de estar en un escenario preparado para rodar una película de época. De este recorrido sobran las palabras, ya que permite constatar cómo este colegio mantiene su esplendor gracias a una restauración reciente, donde se modernizaron servicios, se renovó la carpintería y se reforzaron techos, sin alterar elementos como escaleras, fachada o molduras interiores. Esto es un ejemplo de cómo lo antiguo y moderno pueden convivir en armonía, sirviendo a las nuevas generaciones. Pasear por este instituto y ver cómo todo aquí sigue vigente me parece admirable, en un tiempo en el que los edificios históricos de este tipo desaparecen bajo la presión económica de construir algo nuevo con el pretexto de renovar con estructuras más modernas. Aquí, afortunadamente, la tradición arquitectónica permanece, con más de 1000 jóvenes que estudian en este sitio, preservando el espíritu con el que fue concebido. Otro aspecto a destacar de este edificio que estamos visitando es que corresponde a uno de los colegios públicos más prestigiosos de Arad y de toda Rumania. De aquí además han salido personajes notables en campos como la medicina, ingeniería, literatura y el derecho. Incluso el propio Moise Nicoara, líder cultural del siglo XIX, dio nombre al instituto que de manera póstuma lleva honor a su legado. Y ya de salida no pude evitar mirar por última vez los pasillos y escaleras. Son espacios que despiertan admiración y respeto porque transmiten la memoria de generaciones pasadas y el esfuerzo por conservar un lugar privilegiado. Gracias a la amabilidad de quienes me permitieron recorrerlo, hoy puedo compartirlo con todos ustedes.
Para mí siempre será un placer descubrir lugares que a primera vista parecen otra cosa. La curiosidad me llevó a entrar, investigar y despejar las incógnitas. Así se vive el viaje, entre historia, arquitectura y presente. Caminando por los exteriores del Colegio Nacional Moise Nicoara, que sigo considerando como un palacio, cierro este capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, agradecerte por la compañía. En los viajes, los mejores hallazgos siempre son los más inesperados. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.